En los últimos 10 o 15 años, invertir y ganar dinero en el mercado de las acciones fue bastante fácil. Esto es porque desde la crisis del 2008 los precios de las acciones prácticamente no pararon de subir. El S&P 500 es un indicador que mide el precio promedio de las 500 empresas más importantes de la bolsa de Wall Street, y si miramos el gráfico, su valor subió casi siempre desde 2008, salvo por algunos meses al comienzo de la crisis del COVID. De hecho, desde comienzos del 2009 hasta comienzos del 2022, el S&P 500 subió casi un 600%. Es decir, que si hubieras invertido 10.000 euros cuando la crisis golpeó de lleno al mercado y el futuro era totalmente negro, hoy tendrías 70.000 euros. Y este crecimiento fue principalmente porque durante todos estos años, pedir dinero prestado fue muy fácil y muy barato. Entonces las personas podían tomar préstamos y gastar mucho más dinero, y las empresas podían usar préstamos para crecer aprovechando el aumento en el gasto de los consumidores. Pero ¿por qué fue tan barato el crédito todos estos años y de dónde salió todo ese dinero que pidieron prestadas las empresas y las personas? Para responder esa pregunta, primero tenemos que hablar sobre la Reserva Federal en Estados Unidos, que es el banco central de ese país, y como todo banco central, se encarga principalmente de 3 cosas. La primera es regular a los bancos y prestarles dinero cuando lo necesiten. La segunda es imprimir el dinero que todos usamos. Y la tercera es la de establecer la tasa de interés de los bonos del Tesoro de un país. El bono del Tesoro es la forma en la que Estados Unidos pide dinero prestado a los inversores. Y la tasa de interés es la ganancia que el inversor tendrá por prestarle dinero a ese país. Y esa tasa de los bonos del Tesoro, además de servir para establecer el interés a pagar a los inversores, también es usada como referencia por los bancos para determinar el interés que cobrarán a sus clientes, personas y empresas, para prestarles dinero. Entonces, si la tasa de los bonos sube, los bancos también subirán las tasas de interés de sus préstamos, como por ejemplo los préstamos hipotecarios. Y si la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos baja, todas las tasas de los bancos también bajarán. Desde el 2009 en adelante, la tasa de los bonos del Tesoro fue realmente muy baja, como vemos en el gráfico. Y justo cuando empezaba a subir en 2018, vino la crisis del COVID en 2020 y el gobierno de Estados Unidos la volvió a bajar, haciendo que tomar préstamos fuera muy barato para que la economía no cayera. Pero, ¿por qué una baja de interés hace que una economía crezca? Para que una economía crezca se necesitan 2 cosas. La primera es que las personas gasten mucho dinero y compren cosas, lo que hace que suba la demanda de productos y servicios. Y la segunda es que las empresas tengan dinero para invertir y poder acompañar esa demanda, por ejemplo, haciendo más grandes sus fábricas o creando nuevos productos o servicios. Cuando las tasas de interés de los bancos son muy bajas, es más fácil para la gente tomar préstamos porque es menor la cantidad de dinero que tienen que devolver al banco y lo pueden pagar más fácilmente con sus sueldos. Veamos esto con un ejemplo. Si una persona toma un crédito por $1.000 a devolver en un año y la tasa que le cobra el banco es del 10%, entonces tendrá que devolver $1.100, es decir, los 1.000 que pidió prestados más los $100 de interés. Pero si esa tasa del préstamo ahora baja al 2%, entonces solo deberá devolver $1.020, por lo que le sobrarán $80 y podrá pedir más dinero prestado o gastar ese dinero en otra cosa. Así es como las tasas de interés bajas hacen que las personas puedan gastar más dinero, y eso hace que haya más demanda. Y como las empresas también pueden tomar deuda a tasas bajas en los bancos, pueden tomar préstamos para acompañar el crecimiento de la demanda, agrandando sus fábricas o desarrollando nuevos productos, y así la economía crece. Entonces ya respondimos a la pregunta de por qué fue tan barato el crédito. Pero, ¿de dónde salió todo ese dinero que prestaron los bancos? Bueno, durante todos estos años la Reserva Federal estuvo imprimiendo muchísimo dinero que se lo dio por un lado a los bancos para que se lo prestaran a las personas y a las empresas, y por otro lado al gobierno de Estados Unidos, especialmente durante la pandemia, para ayudar a las personas que lo necesitaban. La línea gris de este gráfico nos muestra la cantidad de dinero que se imprimió desde la crisis de 2008, y como podemos ver, fue realmente mucho dinero. Por lo que ahí queda claro de dónde salió todo el dinero del que hablábamos, especialmente durante la pandemia. Pero imprimir todo ese dinero no es gratis, ya que hacer crecer la economía imprimiendo dinero y teniendo tasas tan bajas en algún momento genera un problema, y ese problema es la inflación. ¿Por qué? Bueno, la inflación básicamente se genera cuando hay demasiado dinero en una economía, ya que el dinero funciona como cualquier producto en cuanto a su valor.
Cuando un producto es escaso, como el oro, vale mucho dinero, pero cuando un producto es fácil de encontrar, como el agua, entonces vale poco dinero. Con el dólar pasa lo mismo. Se imprimió tanto dinero durante todos estos años que ahora hay demasiado dinero y entonces el dólar vale menos y necesitamos más dólares para comprar los mismos productos. Las personas suelen pensar que la inflación se da porque aumentan los precios, pero en realidad la inflación se da porque baja el valor de la moneda. Y por eso la inflación de Estados Unidos creció desde casi 0% en mayo de 2020 a casi un 10% a mediados de 2022. Entonces ahora la Reserva Federal tiene la misión de bajar la inflación, y para ello se dispone a hacer lo que se conoce como enfriar la economía. Esto se hace básicamente aumentando la tasa de los bonos del Tesoro. ¿Por qué? Cuando se sube la tasa de los bonos del Tesoro, se logran dos efectos. El primero es que sea más caro tomar préstamos porque los bancos usan esa tasa como referencia, y si aumenta, aumentarán las tasas de los préstamos. Y así, como cuando las tasas de los préstamos son bajas, la economía crece porque las empresas pueden tomar mucho dinero para crecer, cuando las tasas de los préstamos son altas, la economía se achica porque la gente toma menos préstamos y gasta menos dinero. Y el segundo efecto es que para los inversores empieza a ser más atractivo prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos que invertir ese dinero en empresas, porque ahora los bonos pagan un interés más alto. Y es así como el gobierno saca el dinero del mercado porque recibe el dinero de los inversores. Es decir, se logra el efecto opuesto al del crecimiento. Para crecer se bajan las tasas y se imprime dinero. Y para achicar la economía o enfriarla, se aumentan las tasas y se quita dinero de la economía. Por eso la Reserva Federal ahora está aumentando las tasas de interés drásticamente de 0,25% que estaba en enero a 4% en noviembre de este año. Y como los inversores saben que la subida de las tasas de los bonos va a generar que la economía se achique y que las empresas empiecen a perder dinero por vender menos, entonces empiezan a vender sus acciones y por eso los mercados están cayendo este año. El S&P 500 ya lleva una caída del 20% en este año. Pero a pesar de esta caída en el precio de las acciones y las posibles caídas que sigamos teniendo en los próximos meses, este podría ser el mejor momento de toda nuestra vida para invertir y hacer mucho dinero. Así que en este vídeo hablaremos sobre por qué este momento puede representar una gran oportunidad y cómo podemos aprovechar esta oportunidad para nuestro beneficio. Warren Buffett, el que es considerado como el mejor inversor de la historia, dice que la gente no debería tener acciones porque no toleran que los precios bajen, y que si las personas van a vender sus acciones cada vez que bajan, entonces no deberían invertir en acciones. Eso es porque hay mucho de psicología detrás de las inversiones, mucho más de lo que la gente cree. Para empezar, la idea de invertir parece simple, es comprar una acción barata y venderla cara. Pero en realidad la mayoría de la gente hace exactamente lo contrario, compra caro y luego vende barato, perdiendo así su dinero. Esto es porque muchas personas se dejan llevar por las emociones y cuando ven que todo el mercado sube y sube, esperan a que esté bien alto y llegue a niveles récord para comprar pensando que ahora que llegó el récord seguirá subiendo y serán ricos. Pero luego todo empieza a caer y las personas se asustan porque sus inversiones pierden valor y venden en pérdida sus acciones. Veamos esto con un ejemplo. En este gráfico podemos ver el precio del S&P 500 en la línea azul de arriba y un indicador que nos muestra el ánimo de los inversores en las barras de abajo. Cuando los inversores están optimistas, veremos barras verdes, y cuando los inversores están pesimistas, veremos barras rojas. Cuanto más altas son las barras, mayor es la intensidad del pesimismo o el optimismo. Ahí podemos ver que en 2020 los inversores eran extremadamente pesimistas por el COVID, y eso fue un buen momento para comprar ya que los precios estaban bajos, mientras que para finales de 2021 los inversores eran muy optimistas, y ese fue un gran momento para vender. Entonces, muchas personas compran acciones cuando el mercado es optimista, y venden cuando es pesimista, cuando debería ser al revés. Y eso es porque las personas no están acostumbradas a invertir y simplemente se dejan llevar por el ánimo del mercado en lugar de analizar las inversiones de forma profesional. Pero como dirían los inversores profesionales como Warren Buffett, cuando el mercado está muy pesimista y los precios están bajos, ese es el mejor momento para invertir. Cuanto más bajo sea el precio en el que compres, mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser mejores inversores? ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que comprar y cuándo tenemos que vender?
¿Qué estrategias de inversión podemos seguir? Lo principal para ser mejores inversores es pensar más en el largo plazo y no dejarnos llevar tanto por lo que pasa en el corto plazo. Es decir, si en este momento hay pesimismo en los mercados, tenemos que tratar de no pensar en el pesimismo de hoy y pensar en qué podría pasar en el largo plazo. Si pensamos en el corto plazo y decidimos nuestras inversiones sobre las noticias de hoy, probablemente salgamos espantados cuando en realidad, como ya explicamos, este puede ser un gran momento para invertir. Veamos qué pasa si, en vez de mirar el corto plazo, miramos el largo plazo. Cuando se mira el largo plazo ya no se analizan las bajadas y subidas de unos días, sino que se analizan ciclos. Las inversiones en acciones tienen dos ciclos, el ciclo alcista y el ciclo bajista. El ciclo alcista es el periodo de tiempo en el que las acciones en general suben, mientras que en el ciclo bajista caen. Este gráfico nos muestra todos los ciclos alcistas en azul y bajistas en naranja con sus respectivas duraciones desde 1903. Si sumamos la cantidad de años que duraron los ciclos bajistas, eso nos da un total de 16 años, mientras que si sumamos los ciclos alcistas, nos da un total de un poco más de 92 años. Esto significa que si estamos dispuestos a esperar el tiempo suficiente, tarde o temprano ganaremos dinero, ya que son muchos más los años de crecimiento que los años de caída. Pero hay otra cosa en el gráfico a la que también vale la pena prestar atención, y es la fuerza de los ciclos bajistas contra la fuerza de los ciclos alcistas, ya que siempre que hubo un ciclo bajista, después hubo un ciclo alcista aún más grande. Eso significa que, por más que no compremos en el mínimo valor una acción, con que compremos en algún momento del ciclo bajista y tengamos la paciencia de esperar, en algún momento lograremos ganar dinero. De hecho, hasta podríamos ganar dinero pese a comprar en el medio de un ciclo alcista. Veamos esto usando como ejemplo la crisis del 2008. Supongamos que invertimos usando nuestras emociones y compramos acciones del S&P 500 justo en el momento en el que el precio tocó su máximo antes de empezar a caer por la crisis de 2008. Aun habiendo cometido el error de comprar cuando todo es optimismo, si hubiésemos tenido paciencia y hubiésemos esperado a que la crisis terminase, igual hubiésemos ganado un 208% si hubiésemos vendido a finales de 2021 o comienzos de 2022. Es decir, nuestro dinero se hubiese triplicado. Y eso es porque hasta ahora, siempre los ciclos alcistas fueron más largos y las subidas fueron más altas con respecto a la duración y las caídas de los ciclos bajistas. Ahora sabemos que la clave de una buena inversión es elegir el momento correcto para comprar y para vender. Pero justamente elegir ese momento es muy difícil y prácticamente nadie acierta cuál es el precio más bajo al que una acción puede llegar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para aprovechar lo mejor posible una recesión? La primera clave es tratar de mantenerse al día con la información del mercado y aprender a detectar señales de que un ciclo puede ser alcista o bajista, como por ejemplo usando las tasas de interés de referencia, ya que cuando las tasas suben, los mercados caen, y cuando las tasas bajan, los mercados suben, o viendo los gráficos para ver cómo se comportan los precios. Y la segunda clave es invertir a largo plazo sin desesperarse por el corto plazo. Y para invertir a largo plazo hay dos formas de hacerlo, como un inversor pasivo o un inversor activo. Un inversor pasivo es básicamente aquel que no está todo el tiempo pendiente de los precios de las acciones, sino que simplemente compra y espera. Y un inversor activo es aquel que constantemente está involucrado en las inversiones que hace. Veamos entonces cómo ser un inversor activo y cómo ser un inversor pasivo. Cuando uno es inversor pasivo, no puede darse el lujo de elegir una sola acción o grupo de acciones para invertir, simplemente porque no está dispuesto a darle seguimiento a esas acciones en forma individual. Entonces, en esos casos lo conveniente es invertir en algún índice, que es como invertir en varias acciones, pero a través de una sola inversión, que sea representativo del tipo de empresas en las que uno quiere invertir. Por ejemplo, si yo quiero invertir en empresas grandes de Wall Street, entonces puedo invertir en el S&P 500, que como dijimos, representa a las 500 empresas más grandes. En cambio, si yo quiero concentrarme en el sector tecnológico, puedo invertir en el Nasdaq, que es un índice que representa el valor de las acciones de empresas tecnológicas en Estados Unidos. Ahora ya sabemos en qué invertir, pero ¿cómo saber cuándo comprar? Como somos inversores pasivos, entonces no haremos un seguimiento detallado del mercado, pero al menos sí podemos saber si estamos en un ciclo alcista o bajista.
Para invertir sin hacer ese seguimiento, lo que tenemos que hacer es invertir en el índice usando una técnica que se llama DCA, una sigla que en inglés significa comprar a un precio promedio. El DCA consiste en invertir todos los meses una cantidad fija de dinero. Por ejemplo, yo tengo $1000 para invertir y creo que el ciclo bajista puede durar unos 10 meses. Entonces, en vez de intentar predecir cuál será el punto más bajo, porque soy un inversor pasivo, voy a invertir $100 por mes durante 10 meses. De esta forma, voy a ir comprando a un precio promedio que no será el punto más bajo, pero tampoco el más alto. El DCA es una forma muy eficiente de invertir pasivamente, ya que yo no necesito estar todo el tiempo mirando el precio y analizando las empresas, sino que simplemente sé que una vez por mes tengo que comprar un determinado monto en acciones de un índice que haya elegido. Veamos con un ejemplo cuál sería el resultado. Supongamos que compramos $100 en el S&P 500 el primer mes a $20 la acción, $100 en el segundo mes a $10 la acción y $100 en el tercer mes a $25 por acción. En ese caso, habremos comprado un total de 19 acciones por $300, es decir, que cada acción nos costó $15,78. Definitivamente hubiese sido mejor invertir los $300 en el mes que valía $10, pero lograr acertar en ese momento es muy difícil y requiere de mucho tiempo e información del mercado. De esta forma logramos comprar a un precio que, si bien no es el mínimo de $10, tampoco es el máximo de $25, y no tuvimos que invertir tiempo en analizar el precio en cada compra que hicimos. Entonces, si prefieres ser un inversor pasivo, lo mejor es invertir en índices donde no tengas que analizar cada empresa por separado y hacer tus inversiones usando la técnica del DCA para que no tengas que estar constantemente analizando los precios de las acciones. Pero muchos inversores prefieren invertir de forma activa y tener un mayor control de sus inversiones, y este es el sistema que más usan los inversores profesionales como Warren Buffett. En este caso, en vez de invertir en índices, el inversor analiza las empresas una por una y elige, de forma individual, en qué empresa invertir. Por ejemplo, en vez de invertir en el Nasdaq, invertir solo en Apple. Y esta estrategia puede rendir sus frutos si se eligen las empresas correctas. Veamos el siguiente gráfico donde se compara la evolución del Nasdaq en azul contra el precio de la acción de Apple en naranja. Si tu estrategia hubiese sido ser inversor pasivo, podrías haber ganado casi un 500% desde la crisis de 2008 con el Nasdaq, pero si comprabas acciones de Apple, hubieses ganado un 2.357% solo por elegir bien tu acción. Eso significa que si hubieses invertido $10.000 en el Nasdaq, hoy tendrías 60.000, pero si hubieses invertido esos mismos $10.000 en Apple, hoy tendrías $245.700. Es decir, ser un inversor activo, si uno tiene los conocimientos y el tiempo suficiente, casi siempre será más rentable que ser un inversor pasivo. Pero ¿cómo saben los inversores activos qué empresas elegir? Bueno, para saber eso realizan un estudio que se llama análisis fundamental, que consiste en analizar cómo le está yendo a la empresa, cómo hace negocios, cómo le va con respecto a la competencia, entre otras cosas. Realmente no sería imposible explicar de forma completa el análisis fundamental en este vídeo, ya que nos podría llevar horas o días explicarlas. Pero la lógica detrás de este análisis es simple. Comprar acciones de empresas que tú veas que sus productos o servicios son los mejores del mercado y tengan un buen futuro por delante. Entonces, si una empresa tiene un gran producto, una gerencia muy exitosa, está teniendo buenos resultados, y es mejor que su competencia, entre otras variables, esa será una gran inversión. Y eso se puede ver en el caso de Apple, que ha sido una empresa líder a lo largo de todos estos años en el sector de la tecnología, con varios inventos como el iPod, el iPad, el iPhone, y donde los resultados tan buenos que ha tenido su gestión llevaron a su precio a aumentar como lo hizo. Ahora te toca a ti decidir qué tipo de inversor quieres ser, y animarte a invertir en esta crisis para aprovechar lo mejor posible el próximo ciclo alcista. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.